Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a los que estamos aquí y los que nos acompañan por vía Zoom. Vamos a comenzar. Hoy tenemos la presentación de un proyecto de investigación a cargo de Miguel Ángel González Ledesma y de Marion Lloyd. Marion lamentablemente no puede estar con nosotros por una emergencia familiar. Y el título del proyecto se llama Gobierno y Gobernanza de la Desigualdad en la Educación Superior en México y América Latina, rutas para un análisis crítico desde las políticas públicas. Así que, bueno, sin más, le paso la voz a Alejandro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La idea de la presentación original era hacerla en dos etapas, en dos partes. Lo que me correspondía a mí pues era hacer como una presentación general del proyecto, como desde la parte teórica, cómo estamos construyendo el diseño de la investigación, hablar de las etapas, hablar de los objetivos en general que tenemos en mente con este proyecto, hablar también sobre los productos y algunos avances que me corresponden a mí personalmente en este primer año. Y posteriormente la doctora Marion iba a presentar un trabajo más concreto, otra parte del trabajo que hemos estado haciendo sobre los casos específicos que queremos abordar. Desgraciadamente, por una emergencia familiar, la doctora Marion en este momento no se encuentra con nosotros, no va a poder presentar. Entonces, bueno, con esta advertencia les comento que haremos lo posible, digamos, para brindarles una idea lo más completa posible de este proyecto que estamos trabajando. Es un proyecto PAPIT, como comentaba Armando, son proyectos de 1, 2, 3 años. Este es a 3 años. Estamos, entre muchas comillas, terminando el primero, porque empezamos en marzo y empezamos mal, porque nos recortaron fondos considerablemente en este contexto de la austeridad por el que está atravesando la universidad y que, bueno, y el país en general. Y bueno, tuvimos que hacer ahí algunas adaptaciones sobre los objetivos, pero bueno, ya por fortuna hemos estado logrando ya organizar el trabajo. Tenemos ya el plan de trabajo para el segundo año y en fin, ya de eso les hablaré con más detalle más adelante. ¿Cuál es la idea? Bueno, la relación, un poco pensando en el título que ya leyó Armando, la relación entre gobierno y gobernanza de la desigualdad en la educación superior en México y en América Latina. Lo queremos hacer desde el ámbito de las políticas públicas. Hay una idea curiosa aquí que en algún evento nos llamaron la atención, que es esta idea del gobierno de la desigualdad. De hecho, nota al margen, tuvimos un evento en el ISUE con el doctor Adrián Acosta en el marco del proyecto PAPIT y el título era ese, gobernar la desigualdad. Y entonces, pues, nosotros ya ahora quedará más claro mientras platiquemos de qué va esta cosa, lo asumimos desde el punto de vista de la política pública y de repente recibimos un par de llamadas antes del evento preguntándonos específicamente qué queríamos decir con el gobierno de la desigualdad. A lo que voy es que lo que se estaba entendiendo es que nosotros estábamos asociando gobierno de la desigualdad como el actual gobierno y de la desigualdad, ¿no? Entonces, eso es anecdótico, pero también es indicativo de uno de los presupuestos que tenemos en esta investigación. Esta es más o menos la línea que vamos a seguir para la presentación. Los presupuestos del proyecto, el planteamiento del problema, rápidamente hipótesis, objetivos y metodología, el marco teórico, en específico un tema que nos interesa mucho, que es el del encuadramiento cognitivo en las políticas públicas. Hablaré rápidamente sobre los avances y las metas de producción. Sobre lo del planteamiento del problema, bueno, pues es un estudio que nos proponemos llevar a cabo desde el análisis crítico de las políticas públicas. Y eso ya desde por sí, desde el inicio es un problema porque quienes nos dedicamos a estos temas, pues notamos que hay un predominio abrumador de los enfoques tecnocráticos de las políticas públicas. Eh, es tecnocrático porque imprimis restringe la toma de decisiones o la idea de la toma de decisiones dentro del ciclo de política pública como un ámbito exclusivo de determinados actores. Actores con capacidad de decisión, actores con peso económico, es decir, hay ahí una exclusión de la sociedad, de los movimientos, de los contextos políticos y entonces eso apunta al lado, hay una suerte de análisis de la política pública que apunta al lado una concepción aséptica de esta subdisciplina, ¿no?
que tiene un sesgo político muy fuerte. Y aquí cuando hablamos de un análisis crítico, pensamos un poco lo que queremos hacer también, que es que parte del giro narrativo, ahora les hablaré un poquito más de eso, pero sustancialmente lo que presupone este análisis crítico es la restitución de la dimensión política de las políticas públicas, ¿no? Otro de los temas que consideramos también dentro del ámbito de los problemas es que estamos, en el caso de América Latina, de México y de América Latina, frente a un ciclo político regional amplio, que podríamos decir que comienza a partir de mediados de los 90, que se ha extendido a la actualidad y que tiene pues, dos coordenadas principalmente, en torno a las cuales hay mucha discusión sobre el viraje hacia el neoliberalismo, la adopción del neoliberalismo por parte de los gobiernos en el hemisferio y lo que se le ha venido llamando en la actualidad posneoliberalismo, ¿no? Que no es una cosa que acaba, termina de ser lo que era, pero tampoco se convierte en algo nuevo, ¿no? Pero que es una categoría que ha generado un discreto consenso porque describe a gobiernos de distinto tipo, pero que coinciden en algunas características esenciales dentro del espectro político de la izquierda. Y bueno, está esa discusión y qué efecto eso ha tenido en la formulación, en la elaboración de políticas públicas y muy concretamente en el campo de la educación superior y muy específicamente en el terreno de la desigualdad o el tratamiento de la desigualdad en la educación superior. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos el corto alcance del análisis del ciclo de políticas sectoriales. Este es un problema pues, que enfrentamos por lo que aquí podríamos decir que es como el dilema Tite, que pues es un estudioso de la educación superior, Malcolm Tite, que se quejaba en un artículo del 2004. Bueno, criticaba y tiene razón, de ahí que lo llamemos el dilema Tite o el problema Tite, que quienes nos dedicamos a esto estamos, por fuerza de la necesidad, podríamos eso discutirlo, asociados más a la práctica que a la teoría. Entonces ahí hay una suerte de premura que condiciona el análisis, nuestros análisis, pues estarle al paso a la coyuntura, lo que se está discutiendo en el día a día, a ciclos cortos, ¿no? En el caso de México sexenal, por ejemplo, ya lo veremos ahora, y que esto de alguna manera pues ha tenido efectos negativos en la producción de herramientas teóricas para entender, imprimis el campo de los estudios de educación superior desde los ámbitos que nos interesan, la política pública, la sociología, la ciencia política, ¿no? Pero no solo. Pues nos ha hecho andar fundamentalmente detrás de la coyuntura. Esto con respecto a lo teórico. Aquí hay una discusión que les quiero presentar, proponer, que tiene que ver con lo teórico y que va a tener esta carga, digamos, mi presentación, y ahí les pido una disculpa de antemano porque la parte empírica la íbamos a ver con Marion, pero bueno, trataremos de resolver ese tema conforme venimos haciendo la presentación. El ciclo largo este que les comentaba, pues lo pensaríamos a partir del año 2000. Esa es como la propuesta del estudio que tenemos longitudinal, eh, asumiendo que, bueno, en general ha habido un reconocimiento de las desigualdades en la educación superior en América Latina. Un reconocimiento de que hay un problema ahí, en términos de acceso, en términos de permanencia, en términos de egreso y de exclusión de comunidades infrarrepresentadas o de plano excluidas de los estudios superiores. Y por supuesto, en los últimos años también hemos visto la emergencia de nuevas reivindicaciones asociadas a a los derechos, al tema de género, al tema de la diversidad sexual, al tema de las disidencias sexuales, que por supuesto están atravesando las discusiones que estamos teniendo sobre la desigualdad en la educación superior. Luego entonces ha habido una creciente institucionalización de políticas que tratan el tema de la desigualdad, que sin embargo se han centrado en el acceso. En América Latina en los últimos años se han traducido sobre todo y principalmente en el acceso, para que la gente logra entrar, en crear instituciones, en mecanismos para que la gente pueda acceder con diferentes resultados. Y ya hay políticas que están presentes ahí, coordenadas con respecto a las otras dimensiones de la desigualdad, pero no han sido tan preponderantes como las del acceso. Luego entonces hay instrumentos de política pública diferentes. En este ciclo largo de política pública, los instrumentos de política pública son las herramientas concretas que vuelven operativa una política pública. Si no hay instrumentos de política pública en acto, en el campo, fundamentalmente no tienes nada, ¿no? Y estos instrumentos de política pública, en este ciclo largo, con gobiernos de diferente signo político,
se han ido mezclando y creando combinaciones problemáticas que son pues un objeto interesante de estudio en tanto como se les llama en literatura policy mixes. Por ejemplo, aquí podríamos hablar en términos de acceso, políticas de mercado, como en Chile, mediar el acceso a través del voucher o de créditos con aval del Estado, de créditos privados. Pues hay un mecanismo de mercado, es un instrumento de política pública que institucionaliza formas de acceso a la educación superior. O políticas de focalización que identifican colectivos sociales que se encuentran en una situación de desventaja, o se asume que se encuentran en una situación de desventaja y se les brindan oportunidades ya sea económicas o de acceso privilegiadas, ¿no? Y cada vez más de focalización ampliada. Este es un tema que nos interesa mucho, sobre todo para el caso de México, que se asocia a la monetarización de la política social. Ya hablaremos de eso más adelante, versus la institucionalización de derechos. Y como problema, pues esto nos brinda en el escenario latinoamericano una serie de resultados contrastantes, ¿no? Que nos interesa analizar. Luego entonces, pues algunas preguntas. ¿Cómo se articula la acción gubernamental, los regímenes de gobernanza y las políticas públicas en el combate a la desigualdad en la educación superior en el siglo XXI? ¿Qué semejanzas y diferencias regionales existen en la manera en que los gobiernos y las instituciones enfrentan las desigualdades y cómo han influido las demandas sociales en la orientación e implementación de estas políticas? ¿Cuáles son las características del ciclo largo de políticas de combate a la desigualdad en el nivel superior implementadas en los últimos 25 años y qué impacto ha tenido en el desempeño de los sistemas nacionales de educación superior? Tenemos un objetivo general asociado a este proyecto, que es analizar los factores políticos y cognitivos. Voy a ir, obviamente, explicando todo esto con mayor detalle más adelante, que influyen en las políticas públicas de equidad o de combate a la desigualdad en el nivel superior, considerando sus encuadramientos. También iremos más adelante a eso, los arreglos de gobernanza, los instrumentos y las narrativas predominantes. Tenemos una serie de objetivos específicos, que es evaluar los cambios en el encuadramiento de la desigualdad en la educación superior en el proceso de formulación e implementación de políticas, lo que nos motiva a identificar actores y coaliciones que intervienen cuando se decide qué tipo de políticas y qué tipo de instrumentos, pero también qué tipo de conflictos están detrás de la formulación de un determinado tipo de políticas. También a esto iremos por la vía del ejemplo más adelante. Lo mismo que en el análisis de la conflictividad distributiva, asumimos que el de la desigualdad es un tema de conflicto, es un tema, por lo tanto, de política, y que se traduce en esto que llamamos conflictividad distributiva en el campo de las políticas de equidad y las formas de encuadramiento que adoptan los diferentes grupos de interés frente al problema de la desigualdad. Es un problema natural, es un problema que no se puede resolver, es un problema que se trata como una suerte de fuga hacia adelante, ¿no? De mejoramiento continuo, del cada vez más, la retórica del cada vez más o el cada vez menos, ¿no? En fin, examinar la influencia de estas narrativas de política. Esto es la parte crítica del policy narratives, incluyendo los discursos neopopulistas en la definición y orientación de las políticas de equidad. Estudiar el comportamiento y la coherencia de las mezclas de políticas, que era lo que comentaba al final del planteamiento del problema, es decir, esta combinación de políticas aparentemente contradictorias y que sin embargo están ahí, para identificar patrones de consistencia o contradicción, identificar los arreglos de gobernanza que estructuran la toma de decisiones en materia de equidad y, bueno, proponer criterios de comparabilidad. Esto nos interesa mucho, a esto vamos al segundo año, para poder abordar los casos que queremos abordar en el análisis. Al final, bueno, estas son las hipótesis. Tenemos ahí un par de hipótesis generales del proyecto. Luego también les pido paciencia, iremos a través de ver esto con más detalle. Una de ellas es que las políticas de educación superior en nuestro país y en América Latina tienen un carácter secundario con respecto a otros ámbitos de la política pública. Las variaciones en términos de énfasis registradas en el ciclo de políticas que arranca con el presente siglo obedecen a cambios de intensidad cuya explicación se encuentra en las preferencias en conflicto de los actores en dos momentos. La definición del problema, la definición del problema de la desigualdad en la que participan numerosos actores, y posteriormente durante la conformación de la agenda, donde la participación pues es más restringida, ¿no? No es el hilo negro, esto se lo escuché decir a mi tocayo Alejandro Canales en la presentación del libro de Pedro Flores hace algunos días en el ISUE, semanas, que está ahí, o sea, saber que cuando analizamos políticas de educación superior en este sexenio o en el que sea, uno siempre se queda con la impresión o concluye que lo
que pasan el nivel superior y en la política educativa en general, o en otros terrenos, otros aspectos de la política social en general, es que no son una prioridad. No es, o sea, es un lugar común decirlo, es casi autoevidente, ¿no? Sin embargo, hay ahí un tratamiento político de esta obviedad que oculta ese tratamiento real, ¿no? Y hay una retórica, hay una promesa pública que articula los diferentes gobiernos con diferentes sesgos de acuerdo a la orientación política en cada caso, y hay una promesa pública y hay una forma de confrontarla con lo que se obtiene, por ejemplo, al final de un sexenio en términos de cobertura, financiamiento, calidad, lo que sea, ¿no? Y hay dos momentos en donde el problema se define, uno donde hay una mayor cantidad de actores. Esto lo vemos con mayor claridad cuando hay movimientos sociales en campo exigiendo cosas, acceso, gratuidad, etcétera. Pero no que el hecho de que no estén en campo estos movimientos sociales no quiere decir que no hay exigencias sociales en torno a la educación superior. Lo que pasa es que posteriormente, dentro del ciclo de políticas públicas, hay una monopolización interpretativa de esas demandas y una traducción en clave de quien esté en el gobierno en ese momento, y eso se traduce en medidas concretas, ¿no? Una segunda hipótesis, que durante la fase de conformación de la agenda, es decir, cuando ya se monopoliza la agenda y son actores específicos, congresos, mercados, subsecretarías, las que tienen en mano la agenda, las preferencias de los actores quedan plasmadas en instrumentos de política pública, es decir, lo que materializa la política pública, cuya coherencia, racionalidad y alcance se encuentran limitadas por las formas en que se administra y o neutraliza el conflicto y las demandas sociales que están al origen del ciclo de políticas en cada caso. Spoiler, esto es un poco lo que vamos a ir entendiendo como gobierno de la desigualdad. Es decir, la neutralización política en el tiempo de la conflictividad que puede atentar contra la idea de gobernabilidad, en este caso del ámbito de política pública, que es la educación superior, pero que puede trascender, y en Chile lo hemos visto perfectamente, hacia un gobierno de una situación de desigualdad, de inequidad, de exclusión, que genera asimetrías y que constituye la base para la emergencia de nuevas líneas de conflicto. El ejemplo, decíamos, de Chile con la gratuidad, la reformulación de las exigencias sociales en el caso de México y el acceso, o el agotamiento de legados de políticas como en Brasil y la acción afirmativa. Es decir, llega un momento en que la acción afirmativa, mecanismo innovador que seguramente ayudó, coadyuvó a la movilidad social en Brasil, en un sistema muy particular del cual podremos platicar más adelante, pues ya está mostrando signos de agotamiento ante una demanda insatisfecha de gente que sigue excluida de los estudios superiores. Estos son los presupuestos y aquí espero que podamos ir aclarando algunas de estas cosas que comentábamos al inicio. En la parte de abajo tenemos el enfoque tradicional con el que trabajamos normalmente nuestras, nuestras revisiones de la política pública sobre la base de ciclos cortos. Incluso pueden ser más cortos, ahí digamos como por motivo de ilustración lo hicimos como sexenal, ¿no? Ahí estaría Cedillo y estaría, no es cierto, estaría Salinas y Cedillo, ¿no? Si fuera el caso de México. Entonces, ahí tienes tú un ciclo corto de políticas públicas versus lo que nos interesa, que es el ciclo largo de políticas públicas. Esa es nuestra propuesta, verlo como más ampliamente. La diferencia en el primer caso, en el caso tradicional, es que predomina, como les comentaba, enfoque que contrasta la promesa pública de la acción, las promesas de la acción pública, las promesas públicas que se hacen con respecto a la educación, de igualdad, de crecimiento de la matrícula, de calidad en su momento, de mérito en otro momento, con los resultados de esas políticas en el tiempo. Se promete A en el momento 1, se obtiene B en el momento 2, que probablemente es en la mitad del sexenio, y entonces el análisis de política pública se restringe al déficit, el diferencial entre una cosa y la otra. Y entonces el resultado invariablemente es decir, se dijo esto, pero no se logró esto, ¿no? Y casi siempre concluimos, bueno, pero porque no hay financiamiento, ¿no? Y eso obviamente es verdad. Pero hay una cosa que creemos es necesaria, una incógnita que tiene que ver con nuestras preguntas de investigación, y es las líneas de continuidad de este ciclo largo y que atraviesan diferentes formas de administración de lo público, ¿no? Teóricamente lo hemos identificado, por ejemplo, en el caso de la concepción de la desigualdad, en el pasaje
de la igualdad de posiciones durante el Estado desarrollista barra benefactor, previo al viraje neoliberal, y lo que predomina actualmente, que es la idea de la igualdad de oportunidades. Entonces, la igualdad de oportunidades se concentra, por ejemplo, en el individuo. La igualdad de oportunidades asocia eh, o presupone que estamos todos en un mismo punto de partida y que lo que hay que hacer es que efectivamente eso se traduzca en que todo mundo, si tiene las condiciones, pueda llegar a las posiciones independientemente de la clase a la que pertenece. Entonces, ahorita vamos a ir más adelante a hablar un poquito de eso, pero por ejemplo, esta idea de la igualdad de oportunidades, para también dar otro ejemplo, durante el predominio del reformismo neoliberal, década de los 90, principios de los 2000, se conjugaba mucho con la idea del mérito y las becas asociadas al mérito. Y entonces el dinero iba al promedio, el dinero iba a la eficiencia terminal, el dinero iba a la titulación en condiciones determinadas bajo exámenes sociodemográficos específicos. Y actualmente lo que vemos es la misma lógica de focalización, pero ampliada, y ampliada a categorías. Pero eso no se traduce en una idea de fortalecer el derecho a la educación a través de mayor financiamiento a las instituciones, que es uno de los presupuestos que tenemos en esta investigación. La diferencia, por ejemplo, en el caso de México, de la monetarización de la política social versus la institucionalización del derecho. Es decir, en vez de aumentar y potenciar la capacidad instalada de las universidades autónomas estatales, pues se crean universidades Benito Juárez que no satisfacen, que son deficitarias, con profesores subcontratados y generas programas de becas. Pero bueno, de eso vamos a ir platicando más adelante, pero identificamos líneas de continuidad en ese sentido, y esa es la idea del tratamiento entre el ciclo corto y el ciclo largo. Me gustaría decir una cosa más sobre esto. Nuestra propuesta se basa en un análisis de ciclo largo de políticas, decíamos, lo que implica que el interés se desplaza del déficit puntual entre objetivos y resultados, lo que criticábamos de la versión tradicional, hacia la comprensión de los procesos de institucionalización, continuidad y mutación de las formas de gobernar en el ámbito de políticas de educación superior y específicamente la desigualdad. La intención es analizar cómo cambian los propios paradigmas de la acción pública, por un lado, bajo la impronta de los ciclos políticos más amplios experimentados en la región en el último cuarto de siglo, es decir, por ejemplo, a través del pasaje de los neoliberalismos a los posneoliberalismos, y en el terreno de la política pública, aquellos experimentados en la noción de igualdad de oportunidades. Sobre esa base, las políticas públicas se encuadran como vectores de transformación del propio Estado, es decir, de esta visión de ciclo ampliado, lo que queremos también es individuar algunos aspectos de cómo se ha transformado la capacidad del Estado, no en general, pero sí en su capacidad de intervención y de sus modos de legitimar la desigualdad. Esto para nosotros es muy importante. Pareciera un anatema decirlo, ¿no? Legitimar la desigualdad, gobernar la desigualdad, pero el presupuesto de la economía es la escasez. Y lo que estamos enfrentando es una escasez en los mecanismos o las vías de acceso a la educación superior, y una vez superada la barrera del acceso, la calidad de la institución a la que se accede, y una vez accediendo y una vez ya estando en una institución independientemente de la calidad, las trayectorias y las condiciones para esa trayectoria, y luego el egreso, y luego el valor del título en el mercado del trabajo, en fin, una serie de cosas que se legitiman en esta forma de que estamos acá señalando como legitimación de la desigualdad, que tiene diferentes términos: mérito, focalización ampliada, acción afirmativa. Es decir, lo que estamos buscando acá es una mirada amplia y comparada del ciclo de políticas sectoriales contra la desigualdad, que identifique regularidades, reacomodos y giros, lo que podría brindar un análisis de fondo sobre las condiciones estructurales que condicionan o que obstaculizan el desarrollo de nuestros sistemas de educación superior en la región. O sea, al final del día sabremos, porque ya lo sabemos ahora, o sea, sí, efectivamente no es un sector que sea preponderante dentro de los otros ámbitos de la política pública, pero queremos saber narrativa y políticamente cómo esto se construye y cuáles son los elementos que son permanentes y de continuidad en un gobierno como el de Peña Nieto y en otro tan contrastante como el de López Obrador. Entonces, eso creo yo es un aporte. Por otro lado, podríamos decirlo también con el tema del financiamiento. Lo que vemos es una reestructuración en la erogación de fondos públicos para derechos sociales. Y hay una línea de continuidad que creemos se ha mantenido, y la monetarización de la política social es un indicador que nosotros vemos como relevante en ese sentido. Luego este es un tema, lo de los ciclos, y el otro, que es el del encuadramiento cognitivo, que es un préstamo
Deborah Stone, una socióloga, que trabaja el tema de la política pública y que en el 89, digo, ella lo empieza, pero hay más autoras, hay más autores que lo han hecho, criticaban el ciclo de política tradicional, que es el que está ahí en la pantalla, en donde de repente se establece una agenda, se formula una o varias políticas, se selecciona dentro de ese conjunto, se implementa y luego se evalúa. Vientos, ¿no? Todo bien. Entonces, como comentaba al inicio, bueno, eso favorece interpretaciones asépticas de la administración pública, es un tema de expertos, es un tema de economistas, elimina la dimensión política de los problemas públicos, legitima el monopolio del conocimiento experto, normaliza la exclusión política, y lo que decía Deborah Stone, y lo que han desarrollado otros en el tiempo, Mark Fisher, otro politólogo que tiene este tema del giro narrativo, es que el problema está en la definición de lo que va a ser el problema, obviamente. Redundancia, ¿no? Y lo que decía Deborah Stone es que los problemas no existen en la naturaleza, son construcciones humanas. Y entonces la pobreza es producto de la falta de emprendedurismo o tiene que ver con la distribución desigual de la riqueza, ¿no? El mérito se asocia al esfuerzo individual o tiene que ver con condiciones sociales como si hay libros en mi casa o mis papás son universitarios o comí bien en la mañana, ¿no? En fin, pero ese terreno el de la construcción del problema es ahí donde decíamos que es el momento en donde hay más gente participando. Hay movimientos sociales, hay sindicatos, hay disidencias, es decir, hay gente que está interpretando el problema y está tratando de empujar una interpretación del problema. Y hay un momento muy bien estudiado en Chile durante el movimiento estudiantil del 2006 y del 2011, que la literatura incluso que trata el caso llaman el momento de la apropiación de la agenda, en donde los gobiernos o las autoridades en turno reinterpretan a modo lo que se está exigiendo en las calles, en las plazas, en las aulas tomadas, y parcialmente reconocen, pero las soluciones que se dan en el terreno de otro encuadramiento. A manera de ejemplo, el propio zapatismo podría funcionar. En 94 despertó, digamos, al país a la idea de que había indígenas vivos, cuando se le reivindicaba como una suerte de pieza de museo, ¿no? Posteriormente se descubrió que eran culturas vivas, lenguas vivas, territorios, tradiciones, formas de ver el mundo, etcétera. Y la forma de institucionalizarlo, por un lado, la parte no visible, la contrainsurgencia que continúa hasta el día de hoy, por el otro lado, la institucionalización por la vía de entidades como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como el reconocimiento parcial en la Constitución, que no respondía a las exigencias del EZLN, pero que de alguna manera recogía la demanda y daba la impresión de que se estaba satisfaciendo. Eso está muy bien estudiado para el caso chileno. Cuando se cambia la Ley General de Enseñanza, la herencia de la dictadura en el 2006, se interpretó como una suerte de triunfo del movimiento, cuando en realidad lo que estaban resignificando o logrando hacer sobrevivir el sistema de mercado chileno, ¿no? Lo mismo con el tema del crédito con aval del Estado. Piñera lo que hace cuando los estudiantes exigían gratuidad fue reducir el interés bancario y aumentar la bolsa para que la gente tuviera más plata, pero no cambiaba el mecanismo en esencia, que eran los préstamos y estudiar como si fuera una hipoteca. Y sigue siendo un debate que está actualmente en Chile, pero este es un momento del ciclo de política pública al cual se le presta poca atención, pero cuando se ilumina, bueno, se ve lo que sucede una vez logrado el encuadramiento, pero también no se le pierde la pista al proceso político que implica todo el tema del encuadramiento cognitivo que se llama. Entonces, el punto de partida, este es un esquemita que desarrollamos para explicar con más sistematicidad este asunto, que empieza en el contexto social y político, en donde se da la disputa por la definición del problema, y entran en juego una suerte de metáforas y narrativas, símbolos, por ejemplo, historias. La historia de la gratuidad cuando estábamos haciendo la organización para lo que posteriormente se convirtió en el Consejo General de Huelga en el 99, era una lectura de lo que había pasado en los 90s y en los 80s, en esa lucha por la gratuidad. Incluso también una interpretación política de quienes en su momento eran los actores relevantes del movimiento estudiantil, y quienes eran los actores institucionales dentro de la propia rectoría y las continuidades, etcétera, donde también hay metáforas, hay analogías. Es decir, hay una disputa simbólica que es relevante para movilizar intereses, pero también para movilizar actores, ¿no?
Hay números, eso lo conocemos muy bien, movilizar a través de los números, a través de las estadísticas, de la fetichización del dato. Y lo que dice Stone, también hay una disputa por atribuir causas cuando nos enfrentamos a un problema. El tema de los problemas en Stone, y eso hay que mantenerlo en mente, es que, como dice, ya no existen en la naturaleza. Socialmente, los problemas existen cuando alguien identifica o un grupo significativo de personas identifican que es un problema. Eh, Incluso se puede identificar como un problema y no necesariamente traducirse en acción política. Ahora cada vez más hay un consenso generalizado sobre el tema de los profesores y las profesoras de asignatura en la UNAM, pero no solo en la UNAM, lo cual no implica que eso se traduzca necesariamente en una movilización, pero hay un reconocimiento del problema. Y de hecho hay incluso un reconocimiento institucional de la existencia del problema. Luego hay un contraste sobre lo que se hace de un lado y del otro para atajarlo, ¿no? Pero hay problemas, por ejemplo, en los que los actores van a entrar en disputa. Esto, de hecho, lo trabajamos en el libro de plagio. Cuando estamos trabajando en el libro de plagio, este mecanismo de Stone para las causas del plagio, no vamos a entrar a eso. De Conector Vera. Conector Vera, sí, estamos utilizando Stone, estamos tratando la tipología de Stone. Pero bueno, ese es motivo de otra plática que dimos acá y que está ahí en la página, pues, creo yo, más interesante que esta. Pero bueno, cuando hablamos de causas, por ejemplo, si tiembla, como el sismo del 17, un terremoto pues es un fenómeno natural. Difícilmente podemos atribuirlo a una teoría del complot, ¿no? Bueno, seguramente habrá quien pueda hacerlo, pero yo tengo fe en que la mayoría de la humanidad no lo hace. Entonces eso es algo que se acepta, por trágico que sea. Sin embargo, como en el 17 nos dimos cuenta, emergió con mucha fuerza algo que ya estaba en el radar, que era el cártel inmobiliario y la permisividad de las autoridades y los DROS famosos y las autorizaciones corruptas que causaron muertes. Entonces ya pasa de ser un problema natural a atribuírsele a una causa provocada humanamente. Entonces ahí entra una disputa. Estos son los mecanismos que entran en acción, digamos, en esta definición del problema, ¿no? Luego entonces, con mucha fuerza, también están los intereses y los valores. Las ideas de justicia, de equidad, de eficiencia, de seguridad. De seguridad, por ejemplo, ahora en la UNAM tenemos una enormísima disputa que divide entre quienes están, desde los propios estudiantes hasta las y los profesores, investigadores, etcétera, apuntando a la vía securitaria ante los problemas que estamos enfrentando de violencia en las instituciones, versus quienes quisieran mecanismos que garanticen la seguridad, pero que no se traduzcan en revisiones de credenciales, cateos aleatorios y torniquetes, ¿no? Pero lo mismo de justicia. ¿Qué es una universidad pública, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una universidad gratuita? ¿Qué significa el acceso irrestricto? ¿Qué significa el derecho a la educación? En fin, eso atraviesa, digamos, el tema del encuadramiento cognitivo, que se traduce en selección de soluciones. Hay una selección de soluciones que entran en campo, en el terreno de las personas que deciden, es decir, ya en el ciclo de políticas, pero hay un debate que también se da entre los actores que se quedan por fuera de ese ciclo de política pública y que siguen generando interpretaciones sobre lo que está pasando, sobre la gratuidad, sobre la exclusión, sobre la inseguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, de nueva cuenta, lo podríamos agregar a la implementación ya la retroalimentación. Con el fetiche del número, nada más para ilustrar, este es un texto que estamos trabajando mi tocayo Márquez y yo, justamente sobre la desigualdad, pero bueno, con temas estadísticos. Y esta es una forma de presentar los avances y retrocesos en la participación de los quintiles con menos recursos versus los que tienen mayores recursos. Si uno ve, por ejemplo, el caso de Chile, puede hacer varias interpretaciones sobre esto. Una de ellas muy a caballo del entusiasmo, tal vez recuerden, en torno a Chile en general, como modelo de economía de libre mercado, como de gobernabilidad, se habló en los 90, yo me acuerdo, en los 2000 con Norbert Lechner, como ejemplo de transición ordenada a la democracia, ¿no? Se habló en mucho tiempo. Igual aquí podríamos hablar incluso que Chile es un ejemplo de justicia, de mejoramiento de justicia en términos de mejoramiento de acceso a los quintiles más bajos. Y efectivamente en el 2020 casi el 60% del primer quintil está representado y en los estudios superiores. Lo que comentábamos al inicio es que la vía de acceso todavía en Chile, aunque se está discutiendo la gratuidad y es un tema pendiente,
sigue siendo el crédito contingente al acceso. O sea, para entrar a la educación en Chile sigues necesitando endeudarte por 10, 15, 20 años. Entonces, claro, tú ves el número y efectivamente hay una reducción, pero el instrumento de mercado, pues es el que está predominando y motivando este mecanismo, ¿no? Este es un ejemplo de la lectura que se le puede dar con el fetiche de los números. En México está estancado, ¿no? Podemos verlo, aunque ha habido un mejoramiento también discreto de la participación del quintil más bajo. Entonces, eso con respecto al caso de la fetichización de los números. Bueno, entonces estos son los casos que nos interesa trabajar. Argentina, Brasil, Chile y México. Entre Colombia, entre signos de interrogación o con interrogantes, Bolivia, Colombia y Perú, porque estamos en tratos con colegas de esos lugares y estamos viendo la posibilidad de que esto pueda traducirse en una colaboración. Porque, bueno, del primer año del PAPIT, lo que va a salir como producto es un libro de autoría, un libro que estoy escribiendo yo sobre el caso mexicano con estos presupuestos. Entonces es un libro a partir del cual pues, hemos construido un enfoque analítico y un enfoque también de tratamiento de los datos, y que hemos estado trabajando y que esperamos pues, ya poder tener el dictamen el año que entra si todo va bien. Y del segundo año, del tercer año, perdón, la idea es hacer un libro coordinado con colegas de estos países, con los que ya hemos estado trabajando en un seminario que ya empezó a sesionar desde marzo, ¿no? Y hemos tenido varios encuentros, tenemos ahora colegas de Brasil y de Chile, pero también de otras universidades de México, de la UAM, de la Universidad de Guadalajara, y hemos estado discutiendo esto. Y pues la idea es tener este libro coordinado con la doctora Marion para el tercer año. Tenemos el seminario, hemos tenido diferentes eventos, y esta línea de investigación, esto que les acabo de presentar, son como los elementos de una línea de investigación que estamos tratando de crear. Hay que repetirlo, no es el hilo negro, por lo que les comentaba al inicio, y desigualdólogos hay por todos lados, muy buenos y con enfoques muy interesantes. Platicamos de lo que hacen particularmente en el Colmex, Emilio Blanco, el otro colega Patricio Solís, y quienes fueron sus estudiantes o que son egresados del colegio y que están trabajando en el ISUE, como Santiago Rodríguez y Mónica López, que trabajan trayectorias y que tienen enfoques estadísticos duros, ¿no? En fin, no estamos inventando el hilo negro, pero sí nos interesa trabajarlo desde la política pública y que sea pues un tema también atractivo para tratar de explicar pues estos fenómenos que están ahí, ¿no? Pendientes. Estos son los supuestos del caso mexicano. No sé si debería seguir con esto. Aquí debió de haber intervenido Mario. Pero tal vez hacemos una pausa, ¿qué les parece? Sí. Y luego ya podría yo platicarles mejor del caso mexicano. Sí, sí, mejor, para darle un poquito más de orden a esto. Paso un par de comentarios y a lo mejor eso me ayuda. Sí, me parece bueno. Gracias Alejandro. Pues muy interesante el proyecto y pues, sus alcances. Entonces, como solicitaste la pausa, pues nos da oportunidad de que si algunos de los que estamos aquí o si alguien que está siguiendo a distancia, pues quisiera hacer alguna pregunta o comentario a lo que hasta este momento ha expuesto Alejandro. Sí, tú, Manuel. Ahí tienes tu micrófono. El público cautivo. Sí, adelante, Manuel. La verdad es que Hay que darle el botoncito. Sí, muy bien. ya, ya. Gracias. El proyecto se ve súper y abre un montón de vetas, a lo mejor demasiadas, yo no sé, es como muy, se plantea objetivos en muchas direcciones. Entonces, digo, no es que ponga en duda la capacidad de llevarlo adelante, lo que digo es,
si hay algunas áreas donde valdría la pena recortar. Pero bueno, no lo sé, no me meto a esa parte. Hay varios temas que me parecen importantes. Uno, el contraste en términos de si eso no es prioridad de políticas públicas. Y, o sea, evidentemente hay una contradicción entre el discurso sobre la educación superior, al menos en México, ¿no? Y ese tiene una enorme continuidad entre los gobiernos neoliberales y los posneoliberales, si es que de verdad eso está así, que es una valoración discursiva muy alta y una valoración de políticas muy baja, ¿no? Tanto de políticas como de financiamiento. Yo no sé si financiamiento entra como parte de políticas públicas o no, porque también se puede tener una contradicción entre políticas públicas y financiamiento, ¿no? O sea, puedes tener una política pública que se plasma en un objetivo constitucional, que es la gratuidad y la universalidad de la educación superior, como dice hoy el artículo 3º, y no tener los recursos para llevarla adelante. Entonces, como que hay por lo menos 2 o hasta 3 niveles de contradicción en esta cuestión discursiva, implementación, digamos, por ponerlo en ese terreno, ¿no? Me parece que es el reconocimiento del conflicto. Hay una distinción que no logro traducir bien al español, que hacen en la literatura básicamente de Estados Unidos, que es overt y covert, ¿no? Conflicto abierto y encubierto, y podríamos decir, pero la idea de que el conflicto es permanentemente existente, ¿no? Unas veces se manifiesta y otras veces está soterrado, podríamos decir, y que me parece un tema que merece la pena mantener en el escenario, eh, en, para evitar una distinción que diga, estos temas sí generan conflicto y otros no están realmente en disputa, porque parece que no están, pero sí hay una disputa. Tú lo decías hace un ratito. Luego una pregunta, y es, me parece clave el tema del ciclo largo, que es básicamente un asunto de comparación de políticas y de prácticas para poder establecer rupturas y continuidades. Eso requiere también de periodización. Entonces, ¿qué tan diferente es el análisis de comparación de ciclos cortos a un análisis de ciclo largo? Digo, para exquisitez, digamos, conceptual del diseño. Y varias veces a lo largo de tu presentación, en esta noción de gobierno de la desigualdad, a mí me sugiere una lógica más como administrativa, ¿no? Como administración de la desigualdad. Porque gobierno tiene toda una implicación de política y eso es muy importante incluirlo, pero lo que hay en la práctica es una especie de administración de la desigualdad con intentos de desconocimiento de lo político, ¿no? Y es lo que tú decías, la desigualdad es un valor, una condición inherente a la sociedad, no es erradicable, se puede matizar, disminuir, lo que sea. Esa es una versión dominante, digamos, muy dominante, incluso en las izquierdas hoy en día, y, y entonces cuando se adopta estás en una lógica de administración de la desigualdad. No sé, una pregunta muy puntual, ¿cuál de los libros de Stone? A mí el Policy Paradox me parece realmente un libro que abre la clave del tema de lo que son las políticas públicas como un espacio de disputa política realmente interesante. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en esto que parece otro
otro proyecto de investigación, que es lo del encuadramiento cognitivo, que me parece muy interesante. Y digo, Emilio Blanco Patricio pueden estar en el tratamiento estadístico de la desigualdad, pero cómo se construye y se justifica, se legitima lo que tú dijiste en algún momento, y se disputa el tema de la desigualdad, está en este terreno de símbolos, números, causas, etcétera. Y hablas de selección de números, selección de símbolos. Ahí creo que es súper potente y es una sugerencia revisar un texto ya muy viejo de los años 70 de Raymond Williams, en donde habla de la selección de tradiciones. Ahorita busco el título, pero es el clásico de Raymond Williams. Y la noción de selección de tradiciones es súper potente para la construcción de hegemonía, que en el fondo está aquí metido. Todo el tema de la disputa es la construcción de una visión hegemónica de lo que está en juego. El acceso para quién es la educación, los requisitos que se tienen para poder acceder, el tema del mérito, todo eso, a mi juicio, forma parte de esa dimensión hegemónica que está muy asociado a lo que ustedes llaman encuadramiento cognitivo, ¿no? En realidad es una construcción, digamos, ideológica, dominante, en resumen, llamémoslo hegemonía, muy sugerente el proyecto, muy ambicioso, creo que, y eso es bueno, y muy padre, la que avance bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo quería hacer una, nada más, consideración. Eso sí, no sé si en algún momento del encuadre o como un punto tal vez no puede ser, sería el asunto de la influencia de los modelos derivados de los organismos internacionales, ¿no? Pues no sé si lo pongan en el marco de referencia o algún puntito por ahí, porque claro, no es que sea pues, para todo, aunque una parte grande del proyecto, pero me parece importante pues, en algún momento mencionarlo. No, pues muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, da esta impresión, ¿no? Como que es centrífugo. Ahorita voy a comentar un poquito lo que he hecho con el caso mexicano y lo que estamos trabajando ahora con otro colega, un becario. Con muchos de ustedes conocen a Adrián Quintero. Ajá. Para resolver algunos de estos problemas y también algunas cosas que han sido difíciles de trabajar y que pues, se han estado quedando fuera. Nada más comentar, lo del encuadramiento cognitivo lo agarramos de Stone, de hecho, y es un artículo que se llama Causal Stories and the Formation of Policy Agendas. Pero hay muchos de esos elementos en el de Policy Paradox. Incluso hay otras cosas muy interesantes donde trabaja sobre los burócratas de a pie, y las diferencias entre lo que se implementa o lo que se formula en las alturas y lo que la gente de a pie logra implementar, pues son los que al final del día tienen la responsabilidad de hacer realidad las políticas. El trabajo que tiene ella hace mucho eso, ¿no? Entonces, este es muy atractivo y la idea del encuadramiento iba por ahí. Nos gusta, o sea, sí hay una idea de administración, pero también creo yo hay una idea de política, de gobierno en el sentido clásico. Y al final de cuentas, pues eso, si quieres gobierno, gobernabilidad, pero si hay un tratamiento que permite continuidad, que permite dentro de la administración también neutralizar estridencias dentro de la oposición o restringir los daños ante eventuales situaciones conflictivas. Es decir, yo sí quisiera jugar todavía la idea de gobierno de la desigualdad, ¿no? Incluso pensando, por ejemplo, en lo que está sucediendo ahora, la crítica, o pasó más, sobre todo en el sexenio anterior, la crítica al privilegio de las universidades que se hacía desde el gobierno federal, y cómo eso venía acompañado en el silencio, y no tan en el silencio, de recortes significativos al presupuesto educativo, ¿no? Y ensalzar, incluso como me decías tú también, Emanuel, perdón, muy por encima de la realidad,
proyectos como las Benito Juárez, que ahora parecen estar medio en el olvido frente a la Rosario Castellanos, que creo yo educativamente son el proyecto insignia de esta administración, ¿no? Como versión de la educación superior. Pero yo creo que ahí hay política, porque si yo puedo golpear a las élites universitarias como una especie de hombre de paja, le hace sentido a colectivos importantes de personas esta crítica al privilegio desde su ausencia, ¿no? Desde la precariedad, en fin. Crea sentidos, crea significados, y creo yo que hay un componente narrativo, de encuadramiento, de política pública, que vale la pena analizar en términos de gobierno. Yo lo que había hecho para el caso mexicano, esto es del proyecto original, son las hipótesis, este, eran dos, una de políticas públicas contra la desigualdad, y hablaba para el caso mexicano, de matrices de políticas asociadas a proyectos sexenales, ¿vale? Que no dependen, y este es lo que ya ahora, bueno, todos hemos acordado que es un lugar común, que no depende de la efectividad de los instrumentos para lograr objetivos formales, es decir, no es para conquistar el objetivo que se proponen públicamente, sino de la capacidad de garantizar la estabilidad política y duración de los arreglos de poder que la sustentan. Entonces ahí va una primera hipótesis en ese sentido, que en términos concretos, empíricos, ha sido agarrar los programas seccionales de la Madrid a la fecha, rastrear en el discurso algunos términos, algunas formas de tratamiento, algunos también guiños al momento político, por ejemplo, de la crisis de la década del 80, y traducirlos en esta óptica de la hipótesis. Y la segunda, identificar en las desigualdades en el nivel superior en México, identificando patrones de interseccionalidad que se conforman de acuerdo a diferentes niveles de agregación observables, de arriba para abajo. No tiene más misterio que decir, hay entidades, hay sistemas de educación superior estatales, con diferentes universidades, privadas, públicas, etcétera, ¿no? Cómo se conforman esos patrones de desigualdad en términos interseccionales, desde lo más local hasta lo más, o más bien desde lo nacional hasta lo más local. Que esta es la parte del análisis que ha sido difícil. Esa es la que probablemente no va a quedar en el libro. Y ahora explico por qué. Pero algo salió del análisis, ¿no? De las políticas públicas. A ver, espérenme. Luego entonces hay dos hipótesis derivadas, una de la primera y una de la segunda, que es una hipótesis de la serie sí entonces. Entonces, si la coherencia de la matriz de política se asocia a la estabilidad y duración de las estructuras de poder, entonces el objetivo de los instrumentos de política es la administración de la exclusión y el control de los riesgos, ergo gobierno de la desigualdad. En condiciones apropiadas de gestión o bajo situaciones de presión, las instituciones pueden optar por utilizar sus recursos para neutralizar o atenuar alguna o varias formas de desigualdad que se expresan en su interior, que es un enfoque de abajo hacia arriba en los actores, pero es un logro residual. Normalmente los ciclos por cortos de política pública palomeamos, es residual. Entonces es identificar ese carácter residual del logro versus lo otro, que es el gobierno de la desigualdad, en un ciclo largo analizado para el caso mexicano en cortes seccionales. Luego entonces para los otros casos de América Latina, pienso en Chile, yo pensaría más en hitos. La ley de Pinochet del 90, en la transición, lo que viene con los pingüinos en el 2006, lo que pasa en el 2011, el frustrado proceso de constituyente en donde se habló de la gratuidad y las discusiones que están teniendo ahora que son adelantadísimas, que es desmercantificar la educación, descomodificar la educación en general, ¿no? Y es un cambio completamente de paradigma que se está discutiendo allá. O sea, pienso en una periodicidad de ese tipo. Para el caso chileno, sí, todavía haberme metido junto con Marión en eso. Para el caso mexicano tienes el hito del cambio del artículo tercero. Claro, claro. O sea, tienes las disputas por la gratuidad Sí. durante un ciclo largo y luego un elemento que no es un logro residual, o sea, es un logro Normativo mayor. Sí, 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 sí. Bueno, hay que ver cómo se actúa, porque habría que recordar lo que nos comentaba Roberto en el curso interinstitucional, que un poco te da la razón. O sea, estos grandes anuncios, me refiero a la gratuidad de la educación, y cuando vas a ver el apartado dedicado al fondo de gratuidad, pues es nada, ¿no? Entonces, sí, 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 no, eso está ahí. Oye, y en el caso de Argentina, en el caso de Argentina, ¿cómo ya tienen alguna idea de cuál sería la periodización?
Pues en el caso de Argentina, ahí estamos todavía trabajando. Marion es la que se ha metido más últimamente, pero hay muchos trabajos de, bueno, aquí estuvo también en el curso interinstitucional del año pasado Adriana Chiroleu, a quien quisimos invitar, por cierto, pero por lo de los recortes de plata ya no pudimos, no te pudo, pero ella lo ha trabajado muy bien allá, ¿no? Y está todo este tema de mi ley en la actualidad, ¿no? Y el ciclo de política ya asociado también a los vaivenes, a la volatilidad económica y lo que están viviendo las universidades allá, que además tiene un tema bastante interesante porque tienes dos modelos de universalización o cuasi universalización, uno de mercado que es el chileno, también se ha hablado abundantemente acá, y otro el argentino que es por la vía pública. Pero en el argentino tienes muy bajo gasto por estudiante versus el chileno que es altísimo, pero es privado. Entonces eso también repercute, digamos, en la propia dinámica. Ajá. Y eso es lo interesante de y eso es lo interesante de la comparación, ¿no? De los sistemas, de los gobiernos, de los periodos. Y las mezclas de política, porque por ejemplo en Ecuador, todavía con Rafael Correa en el 14 o en el 15, no me acuerdo, ellos tienen un sistema privado robusto y lo han mantenido. Y lo que hicieron a contrapelo incluso de casos como el chileno, bueno, en Chile por un escándalo de corrupción sí pasó, tomar decisiones desde el gobierno de cerrar universidades privadas por baja calidad, pero en Ecuador el gobierno, ahora no sé cómo está ese asunto, les pasa plata. Hay financiamiento a la demanda que beneficia a las privadas y eso en el gobierno de Ecuador, de Rafael Correa. Entonces hay mezclas de política que contradicen una interpretación lineal, ideológica, ¿no? Sobre lo que son los gobiernos de izquierda en la región, y que tienen ejemplos como ¿no? Y que también son interesantes de analizar. Eso lo escribimos en un texto con Germán, de neoliberales y postneoliberales. Pero bueno, estas son las dos dimensiones. Esta segunda es la que nos está costando más trabajo y tengo más de lo otro. Y aquí está un poco el tratamiento empírico, que son los decisores, son los programas sectoriales y estas son las matrices de política pública, que les llamo así, pero se traducen en acciones seccionales. Pero la idea es que hay una lectura de ciclo largo de las matrices de políticas. Está la asociación entre desigualdad y decisores, como el encuadramiento ideológico o cognitivo, pensando en esto. Y por otro lado tienes a las instituciones que interpretan o acatan según si son autónomas o menos. Y tienes el tema de cómo se asocia la desigualdad y las instituciones. O sea, que atraviesa en cada caso a las instituciones. Insisto, este es el punto que está más flaco. Si tengo que reconocer algo, ahora en la redacción del libro es el que está más flaco. Tienes también un problema en México de la distinción entre el decisor y más. Acércate mucho. Tienes en México el punto de que la distinción entre decisores y las IES es compleja porque los niveles de autonomía son altos. Entonces, la subsecretaría, por ejemplo, de Educación Superior, tiene una capacidad de decisión bastante limitada. Sí, con el ejercicio, con la asignación presupuestal, sobre todo extraordinaria. Acuérdate que ya no hay programas extraordinarios. No, ya no. Que eso le dio capacidad de decisión en un momento sobre las IES, pero el margen de las autónomas es muy grande, ¿no? Entonces, no sé, esa distinción metodológica, qué tan los aspectos que la están volviendo visible empíricamente sí son financiamiento, sí son programas sectoriales importantes. ¿Cómo se llaman estos COEPES? Bueno, de este tipo de programas. La coordinación, ¿no? Sí, programas sectoriales, identificando. Y lo que sí hemos podido traducir, bueno, ahí hay una distinción, a ver, un poco bruta todavía, entre la cata y interpreta. Y sustancialmente el parámetro sigue siendo la autonomía. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que al final lo que va a hacer el aporte, lo que está perfilándose más como el aporte es esta cosa un poco más macro, con ejemplos micro. Metodológicamente, de hecho, bueno, ahora le mandamos a Perfiles un artículo donde construimos junto con Adrián Quintero un índice para medir infraestructura educativa. La verdad es que nos quedó muy chulo, estamos muy contentos con el resultado y es uno de los instrumentos que utilizamos empíricos para trabajar el tema del acceso, junto con otros, junto con financiamiento, junto con programas de becas, Estamos haciendo un análisis QCA, ese tema que también está pendiente de platicar aquí en el seminario, pero esta cosa, este índice que creamos, es una condición del QCA y sacamos un artículo de 30 páginas, nada más pimponeando cómo lo íbamos a hacer. Entonces tenemos una cosa bastante robusta
que te da una lectura del territorio nacional. Vamos a enseñarles aquí rápidamente, aprovechando que somos pocos, pero muy selectos. pero muy selectos, exacto. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo se han comportado. Tenemos aquí la capacidad institucional, la disponibilidad geográfica, la tasa de absorción y la presión demográfica. Esos son los componentes del índice. Luego hicimos un experimento con varias versiones del índice, nos quedamos con uno que nos gustó, jugando con fórmulas y temas de varianza. Y entonces obtuvimos resultados interesantes en el tiempo, porque hicimos un análisis de cortes temporales sobre el desarrollo del índice. Sí hay un aumento de la capacidad muy marginal a nivel agregado. Hay un peso específico de nuevas instituciones, pero está muy mal distribuido y son poco significativas en términos generales. Esto podría ser ya de suyo un tema para discutir acá. Lo que les quería presentar, por ejemplo, es el tipo de resultados con los que estamos jugando para hacer ese análisis empírico. Y Manuel, por ejemplo, aquí tenemos un análisis de cuartiles sobre cómo evolucionaron del 2000 al 2020, cómo se distribuyen los estados. Entonces, esta lectura va triangulada con presupuesto, va triangulada con datos de becas, y el resultado que vamos a tener con el análisis cualitativo comparado. Esto es lo que tenemos más robusto para terminar, para el penúltimo capítulo del libro. Lo ideal, que se nos está acabando el tiempo, es que queríamos seleccionar casos de instituciones y de estados para poder bajar a ese nivel de la hipótesis que les estaba enseñando hace rato. No sé si esto lo estoy compartiendo, ahora tendrá la duda con la gente que nos está, A ver, entre comillas. sí. ¿Sí? Ahí dice que estás compartiendo. Ah, pero aquí dice que no, espérenme. Estoy acá jugando. Ahí ya se ve, ahí sí ya se ve, ¿no? Perdónenme. Sí, les estaba enseñando este artículo que hicimos con un colega del PAPI. Entonces, por ejemplo, es un gráfico en donde vienen las 5 mayores altas de esta capacidad de infraestructura y las que han ido a la baja. Bueno, aquí está la Ciudad de México, que es un outlier, pero bueno, ahí está, también bajo un poquito. Comportamiento destacadísimo el Estado de México. Y tenemos estos 5, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Veracruz, que han aumentado muchísimo. Nayarit, Colima, Campeche, Tamaulipas, caso curioso, habría que triangularlo con situaciones también que se ven por allá, y Puebla, a la baja, dramáticamente a la baja. Pero esto es solo un indicador. Entonces, con esto estamos desarrollando criterios para seleccionar casos estatales e institucionales que pudiéramos abordar en otro capítulo. Esa es la parte que nos está quedando por ahora corte. Ahí es donde hemos tenido estos problemas que tú comentabas, Ima. O sea, sí hay un tratamiento sistemático. El tema de la política pública es muy general. Lo que estamos agarrando es la parte interpretativa y el encuadramiento. ¿Cómo se construye la desigualdad? Punto. ¿No? Luego, entonces, la conflictividad. ¿Quiénes son los actores y cuáles son los momentos? Punto. Empíricamente, acceso con diferentes componentes. Este es un índice que nos está dando el desarrollo de la infraestructura. Y la idea en realidad, porque este podría ser también un mecanismo de análisis de ciclo corto, pero lo queremos hacer como una lectura larga y recoger conocimiento de esos datos agregados con lo que hicimos en el análisis de política pública. Punto. Puedo compartir todavía por acá. Entonces, esto es lo que estamos obteniendo por acá, de la hipótesis. O sea, se refuerzan los arreglos políticos, no en general, no es toda la dominación, no es la hegemonía gramsciana, no. O sea, esto lo estamos leyendo, por ejemplo, en la administración a la baja del presupuesto. O sea, sí hay, si usted, eso lo hizo Javier Mendoza miles de veces, incluso en un libro que publicó el último que publicó en el ISUE, donde se ve, y lo hizo Alejandro Márquez también, la caída del presupuesto real de la educación superior. Eso es de refuerzo al arreglo político. Pues hay ahí una cosa transaccional, un indicador, y hay otros más que estamos trabajando, pero eso es uno muy importante. Obviamente se agravan las desigualdades, porque tú tienes un patrón de desigualdades. ¿Qué tanto esto es gobernable? Yo creo que hay indicadores de colapso, pero esa es otra discusión que sería para otro tema, ¿no? Entre las universidades, pues se identifican posibilidades de agencia. En el COVID, la UNAM regalando tablets o prestando tablets, ¿no? Pero porque puede, y otras instituciones que no lo hacían. Pero eso tiene límites porque pues, no puedes llegar a todo el mundo, sobre todo si hay algo macro que no está funcionando. Entonces, por allá va, digamos, el asunto, ¿no? Pues bueno, faltó la parte de Marion, yo no me atrevo a presentar lo suyo, pues hizo una presentación, la hizo muy bien, es que ella está trabajando en otra parte que hemos estado dialogando de algo que ella llama los algoritmos de la desigualdad.
Entonces se está trabajando, es como un antecedente de los casos con los que vamos a trabajar y que ella desarrolló y lo hizo muy bien. Y lo que les quería presentar a ella, pues justamente eran detalles sobre Brasil, Argentina, Chile y México, ¿no? Con datos, ¿no? Había, por ejemplo, aquí este mapa donde se ubican como público-privado, este mecanismo que usamos muy seguido en la literatura, una suerte de acercamiento. Digo, podría quedar pendiente para otro momento si se da la oportunidad, pero esto es esto es lo que estamos ahorita como antecedente para el segundo año. Lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, este índice de infraestructura educativa, y eso lo decimos en el artículo que está ahorita en proceso de perfiles, pues es que queremos que sea un instrumento, lo hicimos pensado para México, pero es un instrumento que puede utilizarse en otros contextos con entidades subnacionales. Entonces la idea es que este índice se use para los estudios de los casos y lo llevemos al capítulo al tercer libro, al segundo libro, perdón, del tercer año. Entonces, estos son los elementos, son muy concretos, no, creo que ahí es donde nos falla un poquito en aterrizar las cosas, ¿no? Pero bueno, como eso, varias cosas. Estaba el tema de Argentina, que lo iba a abordar ella, lo de Milei, logros y tensiones, en fin, o sea, sí hizo su chamba Mario, y bueno, hubiera sido capaz de todo el sabor de la presentación del día de hoy, pero pues es lo que hay. Sí. No, pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias también por esta segunda parte, Alejandro. Pues sí, lamentablemente Mario no pudo estar con nosotros y yo creo que sí habrá una oportunidad en en el próximo ciclo, que el próximo semestre, para, bueno, pues ir viendo estos aspectos que hoy no pudo estar con nosotros. Bueno, ¿algún otro comentario o alguna pregunta de quienes están por Zoom? Silencio con base. ¿No? A ver, no, bueno, no creo que no. Oye, Ale, a mí me gustaría comentar una cosa sobre nuestro comportamiento como académicos en la presentación de proyectos como este PAPIT, o me acaba de pasar a mí en la presentación del proyecto para el SABAC, que es eh, un diseño ambicioso y productos muy ambiciosos, con la idea de que esto va a generar en las comisiones evaluadoras de los proyectos más posibilidades de aceptación del proyecto. Y luego un choque, digamos, con la realidad, con la práctica, ¿no? De que uno se excedió en lo que se promete, o porque siempre te enfrentas a dificultades enormes, incluso muchas veces te das cuenta del tamaño de lo que pusiste en ese proyecto. Hay narraciones de gente que ha participado en comisiones evaluadoras de PAPIT, en donde describen esto como un fenómeno muy prevalente, ¿no? O sea, ocurre casi en todos los casos, esta idea de necesitamos inundar al comité evaluador con la cantidad de vertientes analíticas, la cantidad de productos, la cantidad de gente involucrada, para que sea un proyecto apetitoso y aprobable, y luego nos confrontamos con la práctica concreta de la ejecución del proyecto. Y creo que esa es una charla que vale la pena tener en el seminario, de decir, ¿cómo podemos analizar la mejor manera de ajustar, de presentar proyectos? Pues, bueno, el de ustedes fue exitoso porque fue aprobado, se le asignó financiamiento, aunque luego les hayan recortado, y bueno, pues vale la pena ver eso como un tema adicional. No lo digo porque considere que particularmente sea ejemplar el caso de ustedes, pero tienen la vivencia muy fresca, ¿no? Yo afortunadamente me equivoqué en los proyectos que presenté del sabático, ¿eh? Porque había prometido un libro y luego puse un artículo en revista con arbitraje. Entonces,
Eso es totalmente manejable. El libro lo quiero hacer, pero le falta un montón y creo que el haber, porque todo mi proyecto habla del libro, del libro, del libro y a la hora de decir a qué producto se compromete, un artículo en revista internacional con arbitraje y tal. Entonces, pero ¿cómo recurrimos a ese mecanismo de... Sí. Es peculiar. Sí, no, yo sí creo que sí habría, o sea, el seminario también debería dar lugar a este tipo de intercambios, ¿no? O sea, ya de por sí cuando uno presenta un proyecto en el que está, bueno, a mí me pasó, ya no está Héctor, pero cuando presentamos lo del libro de plagio, pues se nos prendieron varios focos, con las preguntas de la gente y con lo mismo, con lo que uno, o sea, el esfuerzo de presentarlo ya de por sí, ¿no? Luego está la otra parte que parece que no pasa efectivamente, ¿no? El proceso de meter un proyecto, ¿no? Luego al hacer a la Sergio Pitol, que uno se convierte en la suma mermada de infinitas restas cuando presentas tu No, informe. no, yo estoy. Pero bueno, sí, o sea, hay temas. Yo me quedé de del homenaje a Humberto. Hubo una colega, ahora no me recuerdo su nombre, que hablaba de la trayectoria, bueno, obviamente se habló abundantemente de la trayectoria de Humberto. Paréntesis, para mí, pues fue revelador, porque yo conocí el 20%, ¿no? De todo lo que se dijo ahí, por dar una cifra. Y ella decía algo sobre la diferencia de una trayectoria forjada en el gremio versus una trayectoria como las actuales forjadas en el mérito y en el trabajo individual, ¿no? Y eso como un rasgo del trabajo y del perfil del propio Humberto. Y a mí me llamó mucho la atención porque de repente se demerita mucho el trabajo que se hace de manera eh, colegiada o en coautoría y los incentivos estructurales que hay para eso. Lo digo, a ver, lo digo por varios motivos, no porque mi convicción es que debería ser más gremial que individual y de mérito el asunto, ¿no? Eso seguramente. Pero también porque a la hora en que uno presenta este tipo de proyectos, digamos, el sesgo del formulario es justamente el énfasis en la autoría individual, en el mérito, en el saber. Entonces ahí hay una discusión de fondo sobre cómo estamos construyendo conocimientos. Y esto me brincó escuchando lo que se dijo en la segunda parte del... Fue Susana, la intervención de Susana que contextualizó Sí. el quehacer de Humberto Sí. en una trayectoria académica generacional casi. Es impresionante, porque decía, Humberto tiene 37 años esto, ¿no? Y uno sabe, ¿no? Qué carrera. Sí, creo que sí, entonces fue ella. Pero bueno, era un poco eso. O sea, yo pienso que hay efectivamente algo ahí que platicar. Bueno, si no hubiera alguna otra intervención o comentario de colegas que están allá a distancia. Bueno, pues si no, cerramos esta conversación. Pues, Chao, Linda. Qué gusto ver la Linda. parte superior de tu cabeza en la pantalla. Aquí está la otra parte. Es que la pantalla del otro lado es más grande, por eso me volteo para allá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchos besos, Linda. Y saludos, queridos colegas. Chao, chao. Gracias, que les vaya muy